¿Cómo están, señores y señores? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Tengo que hacer el ejercicio de pronunciar mejor y hablar más lento. Eh, Creo que dejé de hablar en público mucho tiempo y hacer un montón de cosas o comunicarme con otras personas. Y la verdad es que mi dicción ha empeorado a través del tiempo. Y me he escuchado mi evolución de la pronunciación a través de los capítulos y es realmente horrorosa. Una involución total. Yo creo que también está relacionado con que dejé de leer bastante al nivel que leía antes y eso es preocupante para mí. Dije que iba a partir haciendo este podcast probablemente en modo chill. De repente me pego su emocionada y empiezo a hablar como metralleta. Así que eso, quería partir con esa pequeña reflexión. Capítulo 71 de Negocio de Otro Planeta. Estoy contento de llegar a este punto. Estamos más cerca del capítulo 100. Wow. Y han ido aumentando algunos capítulos las visualizaciones, las escuchas, algunos han disminuido, otros han aumentado, pero hemos tenido una tendencia al alza bastante interesante. ¿Sí? Así que bastante contento con lo que está pasando con este podcast y que se está transformando en un canal de comunicación directo que tengo sobre mis pensamientos, conocimientos y experiencias y reflexiones sobre distintas cosas. Y quiero partir con una reflexión hablando de eso, con, con lo que ha ocurrido con la prueba este último tiempo. Sabemos que en una votación histórica, con unas mayores participaciones en las últimas décadas, e incluso, sí, las últimas décadas, más de 13 millones de chilenos votaron, con un 62%, 61,84, que es el número exacto, votaron rechazo. Eso es más, es solo el rechazo es más que toda la votación del primer plebiscito. Para que ustedes tengan el primer plebiscito que era, se hace o no una nueva constitución. Y cuando ganó la prueba, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama ese momento el movimiento, en ese momento toda esa gente que votó eh, representa menos del 62% de la gente que votó rechazo en esta oportunidad. Tremendos números, tremendos. ¿Y por qué quiero partir con esto? Nuevamente sacando a colación a una votación que ya desde el 4 de septiembre, ya pasó una semana sobre eso, es porque es hilarante, es sorprendente el nivel de argumento que tiene aquellas personas de la prueba con respecto al por qué ocurrieron las cosas. Ha sido realmente ha sido realmente impactante el nivel de explicaciones de por qué. Fuera de algunas, obviamente, algunas personas muy clever que están muy claras de qué ocurrió, por qué ocurrió y han sido bastante honestas en aceptarlo con humildad, pero la gran mayoría y el hilo conductor de la mayoría de la gente que votaba a prueba, de ese treinta y tantos por ciento, son hilarantes. He escuchado desde explicaciones con que algunos adultos mayores, de verdad, esto lo he leído mucho, mucho, algunos adultos mayores se equivocaron en la votación porque pensaban que votar apruebo era aprobar la actual constitución y votar rechazo era rechazar la actual constitución. Lo cual demuestra una imagen de que los adultos mayores son estúpidos, son manipulables y he visto dentro de ese contexto un lenguaje de la vieja mierda, para no decir vieja facha, y un montón de cosas. Todos son fachos pobres ahora. Hay una reivindicación de Adam Levine con que sí, este país era un país de lleno de... Entonces tú mirás y decís que, Dios mío, ¿qué onda? Como si ser mujer, ser adulto mayor, ser una señora, sea una mierda. Y todas las viejas son tontas, y todas las adultas mayores son tontos, y los viejos son terrible manipulables. Y la verdad es que no es no comprender la profundidad del rechazo de que hay gente de edad que dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo viví un tiempo horrible en Chile y no lo quiero volver a repetir. No quiero que el extremismo se tome. Yo creo que en la segunda vuelta, la volada que le pegó Boric a Kass, es un castigo lo que representa Kass, que es la extrema derecha, y en este rechazo a la nueva constitución es una volada de raja, es un castigo a lo que se conoce como extrema izquierda. Creo que ambos resultados tienen que ver con eso, porque en un país, yo creo que hay una gran mayoría, y lo dije en el estudio, lo dije en el live, lo dije en el capítulo anterior, lo digo ahora, hay una gran mayoría que es moderada, que es moderada. Y esta gran mayoría moderada es la que se manifestó en esta votación
Pero la verdad, la calidad de argumentos de por qué falló la prueba o porque la gente es tonta. Ahora salió el estudio que dice que el 90% de la gente en Chile no entiende lo que lee. Y es cierto, ese estudio siempre ha existido antes de la nueva constitución. Este estudio es como del 2000, 2005 y ha ido creciendo a través del tiempo. Eso no es una sorpresa para nadie. El chileno no entiende lo que lee, eso está claro. Pero es sorprendente decir, no, es que la gente votó porque se equivocó. Eso es ridículo. Y eso es tratar de la gente adulta mayor como estúpida. Segundo, votó porque es ignorante y porque creyó en las fake news, siendo de que realmente el efecto que tienen las fake news en nuestra vida es mínimo, ínfimo. En las más medias o los medios masivos y las fake news tienen un efecto bastante limitado. Lo que hacen es comprobar lo que ya creo. O sea, alguien que crea algo, es muy difícil que sea modificada su creencia a través de las fake news. Aquellos que creen algo comprueban lo que creen a través de las fake news. Por lo tanto, la manipulación de la mayoría es falsa. Es falsa. Existe un porcentaje muy menor, su efecto es nulo casi, de personas que son con indecisa y que pueden ser manipuladas a través de los fake news. La realidad es que las fake news solo comprueban lo que ya creo. Si yo ya creo algo, lo que hago es encontrar en las fake news más argumentos para respaldar lo que ya creo. Sí, alejado de lo que esta mayoría cree que nos manipulan y nos pueden controlar a través de las fake news. No funciona así, señores y señores. Sí, solo confirman los miedos que ya tengo. No es que creen miedo, ¿sí? Confirman lo que ya tengo, que es totalmente distinto. Y tercero, este argumento de lectura, de que no saben leer, que no entienden lo que leen, de que son ignorantes, de que son tontos. Y la verdad es que yo creo que fuera de que sí hay un problema de comprensión lectora en Chile tremendo, más importante que el problema de comprensión lectora significa que el trabajo de los constituyentes fue mal hecho porque crearon un proyecto que era confuso, que no se entendía, que incluso ellos entendían, en un idioma inútil, lleno de palabras inútiles, con mucha esa cuestión del plurinacionalismo y el, la, los, les y ellos y un montón de términos estúpidos que ni siquiera ellos entienden y por lo tanto ese lenguaje inclusivo imbécil. Y hay un montón de cosas que complejizaron en vez de ayudar la comprensión de la actual constitución. Y si la gente no lo entendió, no fue un problema de la gente, fue un problema de los constituyentes que no supieron explicar su mierda de proyecto. Y eso significa de que no tuvieron la capacidad para resumir estos grandes, por ejemplo, ejes de su proyecto constitucional, transformarlo, por ejemplo, en infografías que fueran consumibles por la gran mayoría, bajando este idioma técnico, un idioma consumible por cualquier persona, y todos esos problemas no son problemas de la gente y su comprensión, son problemas de los constitucionales y su pésima comunicación. El apruebo tenía puntos de prensa por todos lados, cada uno tiraba para cualquier lado, era confuso, algunos decían esto, después el de allá decía lo contrario, y esto es un fracaso no tan solo del gobierno, sino de la Convención Constitucional, 180 millones de dólares mal gastados en algo que no resultó, y lo que resultó fue una basofia, y que terminó en lo que hoy día terminó con un amplio rechazo. Así que quería partir con esta reflexión porque me parece sorprendente el nivel de argumentos de la gente de la prueba, y también del rechazo, ¿ah? Es como que, no sé, algunos se suenan la pelota como si acá hubiera ganado la derecha, y no ganó la derecha, señor amigos míos, no son los fachos pobres, la gente en la mayoría no es gente facha pobre, es una estupidez. ¿Ah? Que pensar que la gente porque es pobre tiene que ser toda izquierda o porque es de cierto lugar o porque vivió ciertas cosas tiene que necesariamente pensar de cierta forma es un nivel de argumento bien mediocre. ¿Qué queréis que te diga? Así que quería partir con esa reflexión porque me sigue sorprendiendo el nivel de argumento y la poca humildad para decir, ¿sabes qué? El proyecto que hicimos fue malo, estuvo mal diseñado, estuvo mal explicado, tuvo una mala constitución y el problema fue nosotros, no la gente. Porque ahora los tipos se están lavando las manos y echando a la gente al pueblo. Ahora que se enjuagaban la boca con el pueblo diciendo queremos ayudar al pueblo de Chile, ahora se lavan las manos en el pueblo diciendo ellos son los tontos, no nosotros que hicimos un mal proyecto. Y me parece tremendo, eh, soberbio, estúpido y sin ningún grado de reflexión. Fuera algunas personalidades de la izquierda o de la prueba, que no necesariamente son de izquierda, de que sí han tenido reflexiones y pensamientos que le han hecho crecer. Y fuera de esa introducción que quería partir, quiero hablar de un tema, van a entender al final por qué quiero sacar este tema a colación,
que es el fenómeno del chivo expiatorio. Vamos a profundizar sobre esto. El fenómeno del chivo expiatorio fue desarrollado por René Girard. René Girard dice que el ser humano es la criatura que no sabe qué desear y se vuelve hacia los demás para decidirlo. Sí, y hablamos de las tendencias, del efecto manada, de cómo somos ni siquiera ya es social ni prosociales, somos ultra sociales y dependemos del pensamiento de la mayoría para tener nuestros propios pensamientos. René Girard es famoso por su concepto del deseo mimético. La mayor parte de lo que deseamos es mimético o imitativo. Los humanos aprenden, por medio de la imitación, a querer las mismas cosas que otras personas quieren, igual que aprenden a hablar de la misma manera. Funcionamos así en todo orden de cosas. La verdad es que mis deseos, incluidos los míos, sí, estudiar estos fenómenos no me hace alejarme. La gente siempre dice, no, es que Miguel Ángel dice que los seres humanos somos irracionales, como si él fuera tan racional. Y es como, no, entender un fenómeno o estudiar una fenomenología no te aleja de ello. Eso significa, no sé, significa que yo sea tan racional. Trato de tomar decisiones más racionales, pero sigo siendo igual que racional que el resto. Solo que soy más consciente que soy irracional y me siento peor. Sí, porque sabiendo que soy tonto, sigo siendo tonto. Eh, la verdad es que mis deseos son derivados, mediados por otros, y que yo formo parte de la ecología del deseo, que es más grande de lo que se puede entender. El deseo, como la gravedad, no reside automáticamente dentro de la persona. El deseo vive en el espacio entre las personas, en la sociedad en su conjunto. Girard estaba interesado en comprender cómo llegamos a querer cosas cuando no existe un instinto en la base de ese deseo. Según Girard, son los modelos, cosas o personas a los que imitamos, los que nos muestran lo que queremos hacer o lo que hemos de hacer, ¿sí? La gente se cree que son ellos los que eligen directamente sus deseos, que hay una línea directa entre ellos y las cosas que quieren como, sí, como uno pensamos. La verdad sería que hay un desvío hacia un modelo al que imita nuestro deseo. O sea, en vez de nosotros desear lo que nosotros queremos, realmente nosotros deseamos lo que la mayoría desea. Y basamos nuestro deseo en lo que las otras personas piensan, ¿sí? Todo esto tiene una importancia enorme en las redes sociales. Se habla de la adicción a los móviles y pantallas, pero no se habla de lo que es la amenaza metafísica más grave, nuestra adicción a los deseos de los demás. Tremendamente potente este concepto. El deseo mimético es el motor real de las redes sociales. Deseamos ser como aquellas personas que seguimos, deseamos ser influenciadores, deseamos estar en sus autos, deseamos vestir su ropa, deseamos vivir en sus casas, deseamos ser invitados en las fiestas que son invitados, deseamos su reconocimiento, deseamos su dinero. Tenemos sueños basados. Hoy día quiero ser youtuber porque veo que hay youtubers exitosos y deseo un sueño en base a lo que veo en otras personas. Cada uno de nosotros tiene deseos que si siguen hasta sus últimas consecuencias sería peligroso. La mimesis descontrolada hace que los deseos se extingan y colisionen porque la mayoría deseamos las mismas cosas. Caeríamos en una crisis mimética. Sí, que es lo que estamos viendo hoy día con que ahora todos quieren ser influencer, nadie quiere ser abogado, nadie quiere ser doctor, todos quieren ser influencer. Girard observó que durante miles de años los seres humanos han dispuesto de una forma específica de protegerse de la crisis mimética. Focalizarse en una persona o en un grupo a los que expulsan o eliminan. Este mecanismo tiene el efecto de unir al grupo y proveer una salida para la violencia. Los individuos se protegen a sí mismos de lo que quieren, de sus deseos miméticos que han llegado al conflicto, dirigiendo su deseo de vencer a los demás a un punto fijo, ¿sí? Nos unimos para vencer a este pequeño grupo que son el chivo expiatorio. Alguien se ha convertido en un sustituto de todos los enemigos, alguien que no se puede defender, un chivo expiatorio. A lo largo de la historia, los humanos han recurrido al sacrificio para tener conflictos o la crisis mimética. Cuando las sociedades se ven amenazadas por el desorden, utilizan la violencia para evitar la violencia, la represión para aumentar la violencia.
expulsarán o destruirán a una persona o un grupo y esta acción tendrá el efecto de prevenir una extensión mayor de la violencia, es decir, se contiene la violencia por medio de la violencia. Girard llama al proceso por el que esto ocurre el mecanismo del chivo expiatorio. El mecanismo del chivo expiatorio convierte una guerra de todos contra todos en una guerra de todos contra uno o contra un grupo, ¿sí? Esto trae temporalmente la paz porque la gente olvida sus conflictos miméticos por un tiempo al descargar toda su ira hacia el chivo expiatorio. Y podemos hacer análisis mucho más profundo. No sé cuánto me va a penalizar YouTube por esto, o cualquier Spotify o iTunes probablemente. Pero lo que ocurrió en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, donde cierto grupo elitista usó el chivo expiatorio a un pueblo o a un grupo de pueblo de minoría. El chivo expiatorio es siempre percibido como diferente, marcado con algunas características distintas de un forastero o un extranjero. Algo que le hace distinto son a menudo miembros del grupo que se consideran que han violado la ortodoxia o los tabúes del grupo. ¿Les empieza a sonar, les empieza a tomar sentido para dónde vamos? ¿No? Oh, espérenme. Espérenme. Todavía no le hace sentido para dónde vamos. Entonces, estamos hablando de que como todos nos queremos parecer y llegamos a un conflicto en el cual todos nos parecemos y empezamos a descuartizarnos entre nosotros, en vez de hacer eso, lo que hacemos es utilizamos una salida mediática en el cual en vez de matarnos entre todos, matamos a uno. Y este uno nos exime de esta violencia y nos permite descargar esta violencia y olvidarnos de nuestra diferencia por un periodo de tiempo. Su conducta entonces, el del chivo expiatorio, le convierte en una amenaza para la unidad del grupo. Lo ocurrido durante esta pandemia sobre los no vacunados versus los vacunados, que estoy totalmente de acuerdo con la vacunación total y global, pero sí hay un fenómeno, ¿no?, en contra de los que aquellos que tienen una duda sobre el tema de la vacunación, que es válida, se les llega a ver como un cáncer o como monstruos extraños que han violado y destruido los vínculos sociales. Eliminar el archivo expiatorio es la forma en que el grupo recupera la unidad. Nadie está libre de ser convertido en un archivo expiatorio porque durante la crisis mimética hay distorsión de la percepción. Entonces aquí se ven algunos pasos, ¿no?, del mecanismo del chivo expiatorio. El fenómeno del chivo expiatorio tiene características muy interesantes que vemos todos los días en las redes sociales. Vemos que las acusaciones, como las lapidaciones o las cancelaciones, son peligrosamente miméticas y contagiosas. Lo difícil es hacer la primera acusación o tirar la primera piedra. ¿Por qué? Porque no hay un modelo para ello. Pero una vez que se hace la primera acusación, las siguientes son mucho más fáciles porque se cambia la percepción de la realidad. Y ya da lo mismo si las acusaciones son reales o no. Ya se hicieron. Una turba es un organismo hipermimético en el que los miembros individuales pierden su agencia individual. La violencia de las masas se ve como justa. La violencia de las masas se ve como justa. Ellos no la empezaron, solo le están administrando la justicia. El chivo expiatorio cumple una función religiosa. ¿Le suena el 18 de octubre del 2019 y la crisis social que vivimos en Chile? Los sacrificios sustitutorios impregnan nuestra cultura. Girard considera el mecanismo del chivo expiatorio como el prototipo de un acto religioso o sagrado. El sacrificio siempre parece justo y apropiado. Nuestra violencia es buena, la violencia del otro bando siempre es mala. Nuestra violencia está justificada, la violencia del otro siempre es mala. La violencia de lo que ocurrió en la dictadura no se justifica, pero la violencia provocada por el 18 de octubre sí está justificada. A pesar de que la violencia no debería justificarse. En ningún contexto. El problema del mecanismo del chivo expiatorio es que controla el desorden social y el desorden social y el conflicto mimético y une al grupo por un tiempo. Pero tarde o temprano tiene que volver a repetirse siguiendo el ciclo que se ven día a día.
En la civilización occidental moderna, el mecanismo de chivo expiatorio ha perdido la efectividad, como una droga que induce la tolerancia. Esta habilidad lo podemos observar en los ciclos de 24 horas de las noticias, de la TV y de las redes sociales. Hoy día el chivo expiatorio es uno, mañana es otro. Solo hace falta que pasen días o a veces horas después del sacrificio del chivo expiatorio para que se vuelva a pedir más sangre y más destrucción. Y el problema es que esto es increciendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque vivimos en medio de una crisis mimética, donde todos quieren ser de una forma u otra, donde todos queremos llevarnos de cierta forma o de otra. Esto fue escrito por... Hay un libro que se llama Wanting, The Power of Mimetic Desire in the Everyday Life, de Luke Burgess, está en Amazon. Wanting, Waiting. Espérame, ¿cómo se pronuncia esto? Cambridge Dictionary. Ok. Vamos a pronunciarlo bien porque si no después mi profe inglés me reta. Wanting. ¿Sí? Está bien pronunciado, ¿viste? Wanting. Wanting o W-A-N-T-I-N-G. Obviamente está en inglés, pueden tratar de buscarlo en español. Wanting. Sí, que se pronuncia más o menos ahí. No estaba tan perdido. Todo este resumen del chivo expiatorio está presente en ese libro. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la verdad es que la crisis social nos llevó a un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio se llamó la Constitución, que nosotros creemos que es de Pinochet, a pesar de que hace mucho tiempo dejó de ser de Pinochet. Y toda la culpa de los males de nuestra sociedad se han llevado hacia un grupo específico de personas o hacia un objeto, un elemento. Todos los males que vive nuestra sociedad es culpa de la Constitución de Pinochet. A pesar de que Ricardo Lago en el 2005, si no me equivoco, no, 2000, ¿qué año firmó? ¿2004? No me acuerdo ya. El 2004, digamos que fue el 2004, firmó y él dijo que era la nueva constitución porque la firma ya no es de Pinochet, la firma está de Ricardo Lago, así que deberíamos hablar de la constitución de Ricardo Lago, ya la firma de Pinochet no está. Y todos los males de nuestra sociedad están concentrados en la constitución, a pesar de que la constitución es un elemento para proteger nuestros derechos de la represión del Estado. Y hemos visto que todos los males de la sociedad se han concentrado en pequeños chivos expiatorios, en pequeñas personas. Y lo que hemos hecho finalmente es ser todos miméticos. Todos tenemos que pensar igual. Ya no hay un espacio para reflexionar, para pensar distinto de forma válida. Todo aquel que no piense como nosotros es lapidado, es buscado. ¿Se acuerdan cuando este actor, no recuerdo el nombre, dijo que iba a votar rechazo? Lo destruyeron por todos lados. El Peyuco, ¿cómo se llama este compadre? Actor por el rechazo. ¿Rudolfi? ¿Álvaro Rudolfi? Álvaro Rudolfi. Sí. Álvaro Rudolfi fue cancelado y con un escrutinio social horrible por decir que iba a votar rechazo. Porque los actores tienen que ser de izquierdas y deben votar a prueba. ¿Por qué deben ser de cierta forma? Es porque esto es un proceso mimético, en el cual todos debemos ser de la misma forma, porque así lo dice la ley. Y si estás en contra de eso, estás en contra de la ortodoxia, lo que piensa la mayoría, y por lo tanto eres el chivo expiatorio. Estamos en un tiempo donde la polarización es tremenda. Y no porque estemos polarizados como sociedad. Hay un 16% de extrema izquierda en Chile. Hay un 34% de centro izquierda. Hay un 34% de centro derecha y hay un 16% de extrema derecha. Eso es a líneas generales, ¿no? De esos de extrema izquierda hay un 1.5 que es extremo extremo y un 12.5, si me lo equivoco, de que es extremista pero no tanto. Menos extremista que este 1.25 que son los extremos. Extremo, po. ¿Ah? Dictadores en potencia. Cualquiera de los dos extremos.
Pero la realidad es que el 68% de la gente es moderada. Para la izquierda, para la derecha, pero es moderada. Pero estos 16% de ambos extremos son los que meten más ruido. Y nos hacen creer que nuestra sociedad está polarizada. Y nos da miedo, siendo el 64% de la gente, luchar contra estos 16 y 16%, que son 32% de la población. El 64% de la gente está secuestrada emocionalmente por el 34%, siendo que un 16% quería poner la música. ¿Ah? Ahora, ¿quién pone la música? Stingo. Y la verdad es que vemos personajes como el chivo expiatorio y esto es contagio. El 16% contagia el 34%, ese 34% contagia el otro 34% y nos damos cuenta que de pronto ya tenemos el 68% más el 68%, el 72% de la gente ya está dentro. No, más. 82% de la gente está dentro. 84% por ahí. ¿Por qué pensar distinto es un pecado? Aceptemos nuestras diferencias. El pensar diferente, podemos pensar distinto, podemos tener posiciones distintas, pero podemos tener el mismo respeto y la misma amabilidad para pensar, para discutir, para buscar puntos en común y no puntos diferenciadores. Es tiempo en nuestra sociedad de sentarse a conversar, pero mientras estos efectos nos sigan pasando y no luchemos como sociedad en contra de esto y que el chivo expiatorio sea la persecución y no las personas, no sean las ideas, sino esta santa inquisición digital, no vamos a tener la tranquilidad en una sociedad diversa, que converse, que dialogue. Porque para crecer nos necesitamos a ambos. A los que son de izquierda, a los que son de centro, a los que son de derecha, a los que son de arriba, a los que son de abajo, a los que son blancos, a los que son negros, a los que son amarillos, a los que son rojos, a los que son en diagonal para arriba, a los que son en diagonal para abajo, en diagonal a la izquierda. Nos necesitamos todos, los ricos y los pobres, la clase media, nos necesitamos todos. El real problema, vi una entrevista, no recuerdo, es una persona de la concertación, alguien que siempre ha trabajado en la concertación y en la izquierda, y él dijo, por años se trató de eliminar la pobreza porque el gran problema no es... Escuchen lo que va a salir de mi boca. Voy a mirarlos fija. A los que están viendo el video podcast, a los que no me escuchan fijamente. Escuchen lo que va a salir de mi boca. El gran problema en Chile no tiene que ver con la desigualdad. El gran problema en Chile tiene que ver con los pobres. Si no existiera la pobreza, la desigualdad no sería problema. Porque si los más pobres pudieran vivir y vivir bien con el mínimo en Chile, me daría lo mismo cuánto gana Luxic. Mi problema es cuando yo paso hambre, paso frío, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, mientras que Luxic se regocija y se revuelca en dinero. El problema entonces no es la diferencia de cuánto gana el más rico con el más pobre, sino que el más pobre no puede vivir bien. Si el más pobre en Chile, el más pobre de todos los chilenos, pudiera vivir y vivir bien de forma digna, comiendo, viviendo, pagando su salud, su educación, saliendo adelante, si la raya para la suma te permitiera vivir y pagar lo que significa vivir en Chile, la diferencia de cuánto ganamos con el más rico no sería problema. Porque eso ocurre en países como Nueva Zelanda, Australia, donde los pobres tienen una pobreza que les permite vivir y vivir bien. No son multimillonarios, no se pueden dar tanto lujo, pero viven y sobreviven. Y pueden comer, y pueden educarse, y tienen salud gratis, y tienen educación gratis, y pueden comer, y pueden con el sueldo mínimo poder vivir y vivir de forma digna. Ese es el problema es la pobreza real, la pobreza de facto, no cuánto ganan más rico. El problema no está en la distribución de la riqueza o en la concentración de la riqueza, el problema está en la pobreza. Nuestro foco no debería ser la distribución de la riqueza, sino la pobreza. Y si debemos cobrarle a los más afortunados y a los más ricos un impuesto para con ese impuesto poder ayudar a los menos favorecidos, se debe hacer, pero nuestro real foco no tiene que ser cuánto gana el más rico, sino cuánto gana el más pobre. El problema es la pobreza. Entiendan eso, es el real enemigo de la sociedad.
Gracias por estar conectado en este capítulo de Negocio de Otro Planeta. Hace muchos siglos que no termina los 30 minutos. Soy Miguel Ángel Ruiz y nos vemos en una siguiente oportunidad. Capítulo 71. Para reflexionar, ¿no? Gracias por estar conectado. Recuerden que pueden visitar www.neuromars.cl y ahí están toda la información, mis redes sociales, mi blog. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Recuerden que Negocio de Otro Planeta está en ebooks, que es donde se sube. Está en Spotify, en iCloud y está en Google Podcast. Gracias por estar conectado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Y nos vemos algún día. Marco Media se va a dignar a hacerme la nueva intro. Espero que sea de aquí a antes que me muera. Adiós. Chao, chao.